Vamos a empezar con nuestro examen clínico. ¿Se me escucha? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. A la hora de elegir una terapia pulpar, y otro aspecto, muchachos, que estamos, así como estábamos hablando mal de decir aquí hay una caries en fosas y fisuras, una caries por vestibular y demás, y hemos aprendido de que se debe indicar que es una lesión cariosa. ¿Ah? Otro término que lo empleamos pésimamente es esta pieza se va a endo, este diente se va a endo. Hace un momento he indicado que endodoncias es la ciencia o la rama de la odontología que estudia la pulpa, sus enfermedades y sus tratamientos. Entonces, el decir este diente se va a endo, no estás diciendo nada. No estás diciendo si esa pieza va a ser estudiada nada más. No estás diciendo si esa pieza tiene enfermedad, qué tipo de enfermedad pulpar tiene. No estás diciendo qué tipo de técnica endodóntica vas a realizar. En todo caso, cuando uno piensa erróneamente este diente está endodonciado, ¿cuáles son las técnicas de endodoncia que existen? ¿Cuáles son las terapias pulpares, chicos? La pulpo y la pulpex. ¿Qué terapias pulpares existen? Mentadas, doctor. ¿Qué más? Muy bien. Va desde la pulpotomía, las pulpectomías, que son las biopulpectomías, las necropulpectomías tipo 1, las necropulpectomías tipo 2. A su vez, estas pueden ser instrumentadas o no instrumentadas. Pero antes de la pulpotomía, ¿qué otras terapias pulpares también realizamos? Doctor, ¿se podría decir las protecciones pulpares directas y las Claro que revascularizaciones? sí. Los recubrimientos pulpares. Recubrimiento pulpar indirecto, recubrimiento pulpar directo, pulpotomías, pulpectomías, en piezas permanentes jóvenes estarán las apexogénesis, las apexificaciones, las revascularizaciones. Toda esa es la gama de tratamientos pulpares. Entonces se dan cuenta, este diente se va a endo. ¿A cuál? ¿Se va a un recubrimiento indirecto? ¿Se va a un recubrimiento directo? ¿Se va a una pexificación? ¿A qué terapia va? Entonces, para hablar de las técnicas endodónticas, primero, para el diagnóstico pulpar, tenemos que engranar, es como hacer un checklist y decir, a ver, ¿qué diagnóstico, qué enfermedad pulpar está cursando esta pieza? Y el primer paso es el examen clínico. Una vez que hemos recabado en la anamnesis la historia de la enfermedad actual, en caso de una odontalgia, por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que indagar, y no ser chinchosos en la clínica, pero a veces sus historias clínicas en la primera hoja, motivo de consulta, le duele una muela. Historia de la enfermedad actual. La historia de la enfermedad actual es el relato cronológico del motivo de consulta. Y frente a una odontalgia, que ese es el término del dolor de muelas, uno lo primerito que debería pensar, ¿cuál es el agente etiológico causal del dolor? Y lo hemos dicho hace rato, o es caries o es trauma. Un diente duele por esas dos causas. Entonces yo debería preguntar al paciente, señora, usted está trayendo cuyo motivo de consulta es un dolor de muelas. Ok. Historia de la enfermedad actual. Madre indica que el niño cursa un cuadro de odontalgia en el sector póstero inferior derecho. Estoy empezando a emplear terminología y estoy redactando y haciendo una análisis muy sucinta sobre el motivo de consulta. Ok, entonces escribiré odontalgia del sector póstero inferior derecho. Y señora, esa muelita que le duele, ¿está picada? ¿No está picada? ¿Ese diente se ha golpeado? ¿Qué ha sucedido? Entonces estoy partiendo de la causa. ¿Sabe qué, doctor? Sí, esa muela presenta una caries, una olla, está bien picada. Entonces, chicos, si un molar ya está con un IGDA 5, está con un IGDA 6,
¿Qué piensan de la pulpa? ¿Cómo estará? Necrosis, ya tenía necrosis, ya muerta, Por infectada. ejemplo, esta muela de acá. Si ya presenta un IGDA 6, ¿su pulpa estará sana? No. Necrosis. No, doctor. No, porque ya es una lesión de mucho tiempo. Es una lesión que está bastante tiempo en boca. Es una lesión que ya ha destruido mucho tejido. No puedo pensar en que mi diagnóstico pulpar va a ser pulpa sana. No, me está diciendo una historia. Esta lesión es amplia. Esta lesión ha destruido cúspides, ha destruido cresta marginal. Esta lesión es activa, tiene detritus alimenticios, es profunda, es blanda, tiene tejido necrótico, tiene tejido con mal olor. No puedo pensar que estas piezas estén con una pulpa sana. Otra cosa es un IGDAS 3. Otra cosa es un IGDAS todavía 4. Pero un IGDAS 5, un IGDAS 6 no puede darse un diagnóstico de pulpa sana. Ya está cursando algún grado de enfermedad. Desde una pulpitis reversible hacia una pulpitis irreversible, sea sintomática o asintomática. Entonces, en el examen clínico, lo primero que tengo que ver es, muy bien, odontalgia, y no describo el número de diente, no pongo odontalgia de la 7.4, porque ni siquiera la he visto, o de la 8.5, no. Pondré en la historia de la enfermedad actual odontalgia en el sector póstero inferior derecho, de un molar con amplia lesión cariosa, de larga data, no tratada o tratada odontológicamente. Porque también, muchachos, ahora nos pondremos a pensar otra figura. Si un molar está curado, ya tiene una obturación. La obturación es grande, abarca 2 superficies y duele ese molar. ¿Qué te está diciendo de la pulpa? Tengo un molar con una obturación amplia que abarca 2 superficies. Ya está obturado un diente y duele. ¿Qué me estará diciendo de la pulpa? Hay una pulpitis irreversible sintomática en este caso, doctor. Claro, porque chicos, si un molar ya ha sido curado previamente, es porque el diente ha sido lesionado por caries. Y si esa curación es antigua, y esa curación es grande, y duele el diente, la pulpa ya no está sana, pues, porque tal vez en la primera curación que ha recibido, esa pulpa estaba irreversible. Estaba en un estadio de inflamación. Pero con la curación pasó el dolor, ya no molestó más, etc. Pero si ahora, a pesar de estar tapada esa muela, de estar obturada esa pieza, viene un dolor, ya no puedo pensar en que ese diente esté con una pulpitis irreversible, para nada, porque ya se ha enfermado antes y ahora está mucho más enfermo el molar. Entonces ya está cursando una pulpitis irreversible. Tal vez inclusive ya se está formando un absceso. Hay que ver la sintomatología. Entonces uno tiene que pensar, ¿hay suficiente estructura dentaria inclusive para recibir un clamp, un aislado absoluto? Porque mi técnica endodóntica depende de que no haya contaminación. El éxito de cualquier terapia pulpar radica en que no ingrese saliva a la cámara, que no ingresen bacterias, que no se sobrecontamine el tejido pulpar. Entonces, por eso se exige que toda terapia pulpar sea con aislado absoluto. Pero si este molar, por lesión cariosa amplia, no tiene ni dónde se pueda sujetar un clamp, ya mis posibilidades de contaminación ya son altas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya tendré que modificar mi técnica. No, pues este molar
ya no va a irse a pulpo porque se va a contaminar. Además es muy grande la destrucción de esa muela, entonces la pulpa ya no está en reversible, ya está en irreversible porque ya se ha enfermado mucho el diente. Y mi técnica endodóntica, si va a ir a una pulpectomía, ya no voy a estar pensando en meter limas ni nada porque no tengo ni dónde agarrar un dique de goma. Entonces tal vez esta pieza tendrá que ser endodonciada, no instrumentada. O sea, hay tantos factores a la hora de elegir una terapia. Otro punto es la misma pieza, la corona. ¿Será que va a ser restaurable? Tal vez es una lesión que va por debajo de la encía. Radiográficamente evidenciamos una lesión de furca, una reabsorción gigante de la raíz. Entonces ese diente ya no va a terapia pulpar porque no hay condiciones para seguirlo manteniendo. Entonces tal vez tendrá que ser extraído. ¿Cómo está la encía? ¿Cómo está el tejido gingival alrededor? Si ya está inflamado, ya no está con enfermedad pulpar, está con enfermedad periapical. Cuando la encía se inflama alrededor del diente, ya no puedo hablar de pulpitis irreversibles ni dar un diagnóstico de necrosis, no, ya tendré que hablar de un diagnóstico de procesos periapicales, un absceso dentoalveolar agudo. Si ya presenta una fístula, será un absceso dentoalveolar crónico, porque la encía, si ya está inflamada, es porque ya tiene infección. Entonces tengo que ver el grado de movilidad, tengo que ver si puedo restaurar, tengo que ver si la lesión es detenida, si la lesión es activa, cuánto ha destruido del molar, para empezar mi diagnóstico presuntivo. Y ahí tendré que tomar un examen complementario de diagnóstico. Ese es el error. Doctor, tengo esta piecita y creo que puede irse a pulpo o pulpa aquí en la radiografía. ¿No? La radiografía no te determina. Es un elemento auxiliar de diagnóstico. ¿Qué te determina? La clínica, la sintomatología, la radiografía y esa unión de 3 parámetros recién dan el diagnóstico definitivo. Entonces, en el examen radiográfico yo tendré que evaluar, veré cuán cercana está la lesión cariosa a la cámara. ¿Hay comunicación? ¿No hay comunicación? ¿Cómo está el área de la furca? ¿El hueso está conservado o presenta un engrosamiento del ligamento periodontal o tal vez ya ha perdido inclusive hueso? Ya hay una rarefacción ósea, hay una lesión de furca, el piso está delgado. ¿Cómo está el nivel de raíces? ¿Será que las raíces están en una reabsorción de 1/3 apical? ¿Se están reabsorbiendo hasta el tercio medio? ¿Se están reabsorbiendo y hasta cervical? Ya no tiene ni raíces la piecita. ¿O tiene una rizólisis asincrónica, una raíz más reabsorbida que la otra? Todos esos factores van a llevar a que nosotros, como formular una hipótesis, mediante el ensamblado de varias pistas, lleguemos a un diagnóstico. ¿Y conocen quién es este señor? No. ¿Alguien conoce quién es este calvito de la foto? Referentes a nivel internacional. ¿Saben quién es él? No. ¿Black? No, mentira, no sé. Él es Stephen Cohen. Ah, él es el Es el Cohen. padre del diagnóstico de las enfermedades pulpares. Entonces, ya desde hace muchos años atrás, nosotros tenemos que basarnos en los grandes referentes internacionales. Y uno de los grandes referentes internacionales para terapia pulpar, para la endodoncia y para el diagnóstico de la patología pulpar es Cohen. Entonces ya no se emplea que pulpitis abscedosa, que pulpitis infiltrativa, que serosa, que
que ulcerativa primaria secundaria. El término gangrena ya no existe hace millones de años atrás. Que la pulpitis crónica, que la aguda, que la crónica reagudizada, que se va a agudizar en 10 minutos. Todas esas clasificaciones, que a cavidad abierta, que a cavidad cerrada, ya no se emplean hace muchísimos años atrás. Hoy en día, la clasificación de las enfermedades pulpares a nivel internacional es la clasificación americana en su 11ª edición de Cohen. Y esa es la que ustedes tienen que hablar. Esa es la que no es solo para niños, es para adultos, porque está hablando de la enfermedad pulpar en general. Ah, ya. Y esta clasificación, esta 11ª clasificación de las enfermedades pulpares, va relacionado inclusive al tema histológico del complejo dentino pulpar. Y la enfermedad pulpar parte comprendiendo la histología de la pulpa, porque si yo no comprendo cómo es la histología de la pulpa, peor va a ser cómo va a darse o entenderse por qué es una pulpitis irreversible, por qué es una pulpitis reversible, irreversible sintomática, qué estará pasando en el tejido pulpar. Entonces, la pulpa dental presenta zonas histológicas. La zona más periférica de la pulpa es la zona odontoblástica u oligocelular, que aquí podemos observar está comprendida por células cilíndricas con una prolongación citoplasmática denominada proceso de Tomes, que son los odontoblastos. Los odontoblastos son células formadoras de tejido dentario, por eso odontodiente, blasto formador. Nuevo formador. Entonces Sí. son las células responsables de formar los tejidos del diente. No el esmalte, pero sí la dentina, ¿no? O sea, forma dentina, el odontoblasto. Entonces la capa más superficial es la zona odontoblástica. Por debajo vemos toda esta zona blanca, que se denomina plexo de Neil, N-E-I-L-L, Neil. Otros autores colocan como Weil, en vez de la N le colocan una W, o zona subodontoblastica, o pobre en células. Y se llama pobre en células esta zona subodontoblastica porque no tiene células. ¿Qué hay en esa zona? Las terminaciones nerviosas, las fibras nerviosas mielínicas, que están las fibras adeltas, las fibras nerviosas adeltas. Entonces aquí están terminando la inervación de la pulpa, pero están las fibras adeltas. ¿Qué características tienen estas fibras adeltas? Que son mielínicas, que son de conducción rápida. Eso quiere decir que esta fibra, al ser estimulada, en milisegundos llega la sensación dolorosa al cerebro y se lo percibe. Y retirado el estímulo, cede completamente el dolor. La conducción es de ida y vuelta rapidísima de las fibras adeltas. ¿En qué enfermedad pulpar, muchachos, el dolor se percibe ni bien llega el estímulo y calma ni bien se quita el estímulo? Una reversible. La pulpitis En lo que reversible. antes, o histopatológicamente, si uno mirara a un microscopio una pulpitis reversible, nos encontraríamos con un infiltrado inflamatorio, ¿no? Ligero, que es una hiperemia pulpar. Entonces, por eso se llama reversible, porque solamente la inflamación es ligera y está establecida en estas dos capas, en las capas más superficiales de la pulpa, en la zona odontoblástica y en la zona subodontoblastica. Y como aquí están las fibras adeltas, le llega frío, le llega calor, le llega un dulce y ese ratito duele, pero se pasa ese mismo momento retirado el estímulo. Esa es
la signo-sintomatología de una pulpitis reversible. Dolor provocado a estímulos, a cambios térmicos, frío o calor o dulce, de corta duración, de intensidad leve, no es que se va a volver loco el paciente con ese dolor, De intensidad leve. y que retirado el estímulo viene periodo de acalmia. Esa es la signo-sintomatología de una pulpitis Reversible. y es reversible porque se ha producido una inflamación en las capas más superficiales de la pulpa. Por debajo de la zona subodontoblastica tenemos esta gran zona con gran cantidad de células. Tengo ahí células plasmáticas, tengo polimorfonucleares, tengo células plasmáticas, tengo macrófagos, tengo fibroblastos, tengo las células madre, las células totipotenciales, mesenquimáticas indiferenciadas, puedo tener linfocitos, puedo tener neutrófilos. Por eso se llama zona rica en células. Y de acuerdo al grado de inflamación o infección que se esté produciendo en la pulpa, van a ver si hay gran inflamación, linfocitos. Si ya está viendo abscesos, está viendo gases, está viendo bacterias, gran cantidad de macrófagos, porque los macrófagos son la primera línea de defensa del organismo. Son como los soldados que van, detectan algo y se lo comen, como Pac-Man. Entonces los macrófagos son la primera línea de defensa del organismo. Si aquí hay pus, si aquí hay bacterias, si aquí ya la infección es severa, voy a encontrarme en la zona rica en células gran cantidad de macrófagos, neutrófilos, linfocitos, células blancas, leucocitos, etc. Entonces esta zona va aumentando, por así decir, la cantidad de células de defensa según el grado de inflamación o infección que se esté dando. Y por la parte más interna de la pulpa, que se llama la zona central de la pulpa, están los capilares, está la irrigación de la pulpa, está el sistema linfático, están las vénulas del diente y están las fibras C. Las fibras C nerviosas son amielínicas, quiere decir que no tienen cubierta de mielina. Estas fibras amielínicas C son de alto umbral doloroso y de una respuesta lenta. ¿Qué quiere decir? Que si llega algo frío, ese ratito se siente el frío, ha sido la fibra delta. Pero sigue doliendo, está estimulada la fibra C. Si toma algo caliente, ese ratito siente el calor, duele por la fibra A delta. Pero sigue doliendo, está comprometida la fibra C. Si duele de la nada, espontáneamente, es porque está todo el tejido pulpar inflamado en todas sus zonas y comprimen a la fibra C y causa el dolor que dura y duele. Entonces los dolores nocturnos, irradiados, difusos, espontáneos, de intensidad severa, de larga duración, ¿qué tipo de pulpitis será? Irreversible. Pulpitis irreversible, doctor. Pulpitis irreversible. Por eso se llama irreversible, porque ya están comprometidas todas las zonas de la pulpa. Está la parte periférica, la zona subodontoblastica. La zona rica en células es un campo de batalla, entre gases, entre bacterias, entre tejido necrótico, entre abscesos, microabscesos dentro de la pulpa, entre todas las células de defensa, y de paso el dolor pues es un protopático intenso y demás, porque ya está involucrada la fibra C. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, doctor. Ok. Entonces ahí están las dos fibras. Fibras mielínicas A deltas, que son de conducción rápida,
están en el plexo de Raskol o zona subodontoblástica, en esa pobre en células, y están relacionadas a dolores provocados de estímulos, frío, calor, pero de corta duración, y retirado el estímulo, Las viene deltas acalmia. en una Luego reversible. están las fibras amielínicas C, que son de alto umbral doloroso, están relacionadas a gran daño del tejido pulpar, dolor sordo mal localizado, cuando ya hay lesión severa, cuando hay mucha inflamación, van a estar comprometidas las fibras C. Entonces, desde ese punto de vista, Cohen, en su 11ª clasificación, empieza con los diagnósticos de pulpa sana, pulpitis reversible, pulpitis irreversible, sintomática o asintomática. Y posteriormente, cuando ya claudica todo el tejido pulpar, porque ya la agresión, las bacterias, los gases ya van destruyendo el tejido pulpar, se va a la necrosis. Entonces, las enfermedades pulpares para Cohen son: partimos de pulpa sana, pulpitis reversible, pulpitis irreversible, sintomática, asintomática, y necrosis pulpar. Para que cuando esto ya causa más daño, ya se ha necrosado, sea parcial o total el tejido pulpar, eso no importa, pero ya es una necrosis. Va a pasar todos esos gases, esa infección al periápice, ya se den las enfermedades periapicales, los procesos periapicales. Y ahí va a estar el absceso dentoalveolar agudo, el absceso dentoalveolar crónico. Entonces, las técnicas endodónticas dependen del diagnóstico. Estas técnicas endodónticas, hay técnicas vitales cuando la pulpa está viva. Cuando nosotros queremos que esta pulpa con ligera inflamación se sane, recupere, se regenere. Entonces, ¿qué técnicas serán vitales, que preservan la vitalidad del diente, que estimulan a su regeneración, chicos? Los protectores pulpares. Recubrimientos o protecciones pulpares. Claro que sí. Un recubrimiento pulpar indirecto, el colocar un protector pulpar, como un hidróxido de calcio, un trióxido mineral agregado, un biodentín, un teracal, colocar una base de ionómero de vidrio, está manteniendo vivo al diente, no está claudicando la pulpa, entonces es una técnica vital. Una protección pulpar directa, producto de una comunicación accidental, no por caries, sino que accidentalmente uno ha comunicado la cámara por remoción del tejido cariado, amante de la alta velocidad y con las redondas gigantes, PAN, una comunicación accidental. Colocamos un material remineralizado que promueva la remineralización, como un hidróxido de calcio, un MTA, un biodentín, un teracal. Queremos que siga vivo el diente, entonces también el recubrimiento directo es considerada como una técnica vital. Y también la pulpotomía, porque la pulpotomía es la extirpación de la pulpa cameral, ¿no? Es Técnicas así, el vitales, término de entonces, pulpotomía es protección pulpar extirpación directa, de la pulpa cameral, indirecta y la manteniendo pulpa más la sería. pulpa radicular viva, sana y sin daño. Ay, ya. Entonces sigo manteniendo el diente vital, tal vez ya no en la cámara, pero sí en los conductos. Entonces las técnicas vitales son recubrimiento pulpar directo y pulpotomía. Directo, Y técnicas indirecto. desvitalizadoras son las técnicas que van a quitarle el tejido pulpar al diente, que van La a pulpic. hacer que el diente ya no tenga vitalidad. Y ahí están las pulpectomías, sea biopulpectomía, sea necropulpectomía tipo 1 o 2. Ahí es claudicar al tejido pulpar para que el diente ya no esté vivo.
Y las técnicas modificadas son, por ejemplo, las técnicas endodónticas no instrumentadas. Son modificadas porque no estoy metiendo limas. Y estoy modificando lo que es una técnica de pulpectomía de otra manera, mediante el uso de pastas triantibióticas. Entonces, esa es considerada una técnica modificada. Entonces, de acuerdo a estas, la pulpitis reversible es una inflamación a nivel del plexo subodontoblástico, eso ya lo hemos definido, cuya estimulación dolorosa es a las fibras adeltas. Antes, histológicamente es una hiperemia pulpar, ligera inflamación en la primera y segunda capa del tejido pulpar. Sabemos que por Cohen ya es denominada reversible. ¿Qué características sintomatológicas tiene? Un dolor epicrítico, cambios térmicos, de intensidad leve, de corta duración y con acalmia retirado el estímulo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para las pulpitis reversibles? Son los recubrimientos pulpares directo e indirecto y la pulpotomía. O sea que la pulpotomía tiene un solo diagnóstico para ser realizada y es la pulpitis reversible. Ok, vamos a parar ahí. En la siguiente clase vamos a hablar de cómo es la técnica de pulpotomía y luego vamos a hablar de las técnicas desvitalizadoras. Muy bien, chicos, tengan buenas noches. Prepárense para el día de mañana.